Hola a todos, hola a todos, ¿cómo están? Vamos a ver si me copian. Hola, sí, me copian. Estamos haciendo las pruebas, son las 4 de la tarde, exactamente la hora programada para iniciar nuestra charla. Estamos haciendo las pruebas de audio y video simplemente para poder empezar. Veo que sí me están escuchando. Qué bueno, qué bueno. Eh, a veces, por temas de disponibilidad, me imagino, de ancho de banda, eh, el, la cámara, el video se desactiva inmediatamente para que pueda nivelar el tema del audio. Sí, Ángela, sí, por favor, tú mismo eres. Tú vas a dar el inicio, efectivamente. Sí, Ángela, perfecto. Justo Ángela menciona que 4 y 5 estamos empezando. Sí, ella es la coordinadora a nombre de, que va a ser dar el inicio de la charla a nombre de la Universidad Continental, ¿no? El cual tuvo gustosamente recibí la invitación de ellos para poder el día de hoy dar una charla respecto al tema de dirección de proyectos, ¿sí? Entonces 4 y 5, mientras que esperemos que sus demás compañeros o colegas se conecten. Ella va a dar el inicio y ahí continuamos con la presentación que tenemos para ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Yo te escucho, Ángela. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, le damos la bienvenida a nuestro webinar La importancia de la dirección de proyectos en el desarrollo profesional y empresarial. Hoy día contamos con la presencia de Paul Villacorta.
Él es director del Instituto de Gestión de Proyectos, IGP, y es magíster en proyectos empresariales. Les recordamos que las preguntas que quieran hacerle al profesor las pueden hacer hacia el final. Vamos a tener un momento para responder todas sus dudas y a lo largo de la transmisión vamos a realizar un sondeo de preguntas y vamos a poder conocer las respuestas para saber más de ustedes a lo largo de la presentación. Damos pase a usted, profesor. Adelante. Gracias Ángela. Gracias. Justo estoy simplemente confirmando que la presentación está activa con las diapositivas que están preparadas justamente para el público de hoy día. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que tengan buenas tardes. Bueno, primero agradecer la invitación de la Universidad Continental para tener un webinar, una charla virtual con todos ustedes. El tema es un tema obviamente transversal a todos los rubros, pienso yo, a todas las industrias, que es el tema de dirección de proyectos, o llamada en inglés el Project Management. Entonces, el material preparado para ustedes tiene varias partes, ¿no? En general, lo que busca es, en esos 45, 50 minutos que vamos a tener para dejar los últimos 10 o 15 minutos para las preguntas, efectivamente, como Ángela lo mencionó, es hablar un poco de la importancia de esta disciplina transversal en nuestras carreras, en los diferentes sectores, en nuestras vidas, y cómo esto afecta positivamente, ¿no?, al desarrollo personal, profesional e empresarial, ¿no?, inclusive personal también, por lo que vamos a mencionar. Un poco el menú, para llamarlo así, de hoy día es conversar rápidamente. Esta presentación tiene muchas láminas, mucha infografía, también obviamente que ustedes la van a poder tener a través de la universidad. Y entonces a través de estas láminas o estas infografías hablar un poco de por qué es importante los proyectos, ¿no? Por qué es importante la dirección de proyectos, introducir un poco a uno de las instituciones más grandes que hay en dirección de proyectos, que es PMI, ¿no?, a través de sus estándares conocidos, seguramente por algunos de ustedes, que es el famoso PMBOK, entre otros, ¿no? Y un poco también hablar de las certificaciones, que por el tema globalizado que vivimos actualmente, también es importante, sobre todo para las organizaciones y también para las personas, ¿ya? Simplemente decirles que las preguntas, sí, efectivamente, por favor, la pasemos al final, ¿sí? Un poco, la idea es recorrer en estos primeros 40, voy a tratar de hacer lo más breve posible para que haya un poco más de tiempo para preguntas, y la idea es que me puedan escuchar, por favor, en estos 40 minutos, sobre justamente el material preparado. Y empezamos entonces con esta lámina, ¿no?, que viene a continuación. ¿Ok? Voy a aumentar un poquito de repente el zoom para que se pueda ver un poquito mejor, ¿no? Esta lámina, ¿por qué la coloco, no? Esta lámina un poco representa, como ustedes lo pueden ver, un ejemplo de una construcción en tiempos de los romanos, ¿no?, de cómo los proyectos en realidad siempre han existido, ¿no? Quizás no se conocían como tal, ¿no?, pero se tenía que ejecutar algo y obviamente se tenía que primero planificar algo para poder ejecutar y luego tener un producto, ¿no? Y que ya desde inclusive antes de tiempos de Cristo, inclusive miles de años antes, inclusivemente, la humanidad siempre ha hecho proyectos, ¿no? Ha trabajado en fases. Ha habido una persona que era, en este caso, el director de proyectos, que no se llamaba director, no sabía que existía ese nombre, pero había una persona que era como el que dirigía, de alguna manera, para que por órdenes seguramente de las personas que gobernaban, ¿no?, sean los romanos, sean los egipcios, en fin, cualquiera de las culturas, ¿no? Entonces había una persona que dirigía esto, ¿no? E inclusive, obviamente, se necesitaba hacer muchas de esos proyectos, de esas obras, e inclusive se ejecutaban de manera paralela, ¿no? Inclusive ese concepto de paralelismo, obviamente tiene una terminología actualmente,
inclusive se necesitaba un concepto logístico, se necesitaba un tema técnico, un tema de lo que se llama procura, que es el tema de abastecimiento. En realidad, siempre la humanidad ha hecho proyectos, ¿no? Quizás no se conocían con los términos que se conocen ahora, pero siempre los proyectos han estado ahí, a la mano, vigentes. Inclusive nuestra vida es un proyecto, ¿no? Y entonces las mismas variables que rodean a cualquier tipo de proyecto, ¿no? Variables como stakeholder, variables como alcance, cronograma, costos, calidad, ¿no? Y variables exógenas, inclusive como temas económicos, sociales, culturales, internacionales, son las mismas variables que también afectan a nuestros proyectos personales. Entonces, si queremos gestionar un proyecto, necesitamos saber y conocer de cómo podemos gestionar estas variables y obviamente los estándares como PMI u otros, hay otros tipos de estándares europeos como Prince2 o IPMA, que son los suizos, ¿no? Que son los más conocidos a nivel mundial, nos indican cómo poder gestionar estas variables a través de estos estándares que son como guías de buenas prácticas en dirección de proyectos, para justamente lograr que cualquier proyecto que emprendamos logre el objetivo, logre cumplir con los requisitos del alcance y cumplir con los requisitos del cliente, ¿no? Satisfacer sus necesidades y tener el resultado, ¿no? El producto. Pero esas mismas variables también rodean, obviamente, a nuestros proyectos personales también, ¿no? Pero hay que tener cuidado que ahora, con mayor razón en la era del conocimiento, los proyectos tienen formas de medir, ¿no? Si bien es cierto, un proyecto es exitoso según los conceptos que seguramente ustedes conocen, cuando cumplimos o hacemos el cumplimiento de los requisitos, ¿no? Definidos en su momento con alguien llamado el patrocinador del proyecto o el sponsor del proyecto, que también puede ser el cliente o el conjunto de los dos, y que este cumplimiento de requisitos dentro de un alcance ya definido tiene que cumplir también plazos, ¿no? Que son los tiempos, o sea, el cronograma, y cumplir costos, que es el presupuesto, dentro también de un nivel de calidad definido en su momento, el cual la calidad o se mantiene o debe mejorar, pero nunca sea mermada, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa cuando existen proyectos, ¿no? Actualmente a nivel mundial que están, sí, efectivamente logran el objetivo, logran el resultado, la obra es visible, ¿no? El producto es visible, pero de alguna manera no fueron exitosos, ¿no? Como porque de repente no cumplieron los plazos, se pasaron de los plazos, no cumplieron el presupuesto, se pasaron el presupuesto, o inclusive, ¿no? Como el famoso proyecto de la presa Hoover, ¿no? En Estados Unidos, que inclusive tuvo muertes, ¿no? O sea, se excedió todos los parámetros, la obra es magnífica actualmente, funciona actualmente, ¿no? Dota de agua a miles de personas en Estados Unidos, pero a la hora de que gestionaron el proyecto, obviamente, e inclusive hubo gente fallecida. Y lo que pasó con el Canal de Panamá, cuando lo toman los franceses antes de 1900, y fue tan escandaloso por el número de muertos que tenían por las pestes, ¿no? Porque no había tema de HIS y tema de seguridad y de medio ambiente y todo esto, y la gente moría todos los días. Entonces los franceses se fueron y los americanos, ¿no? A partir de 1900 tomaron, obviamente, y los muertos continuaban, pero bueno, ellos buscaban obviamente al final que esta obra magnífica que es el canal sea una obra pues mundial, ¿no? Por el tema del mover mercaderías a nivel mundial en tiempos récord, ¿no? Por buques y todo eso. Pero obviamente no es aceptable, obviamente, que actualmente hayan estos proyectos, ¿no? Y que aparte que no se cumpla con la triple restricción, esto tengan pues gente fallecida, ¿no? No sería, a pesar que la obra podría ser magnífica. Pero también hay que destacar un poco cómo lo manejaban en los tiempos de los egipcios, ¿no? En el tema de los egipcios, ellos tenían el famoso código Hammurabi, ¿no? Que hacía que la persona, en este caso el que dirigía o el que hacía la obra, o el que era responsable, el capataz o el obrero, ¿no? O el hombre, el albañil, le llamaban ellos, que hacían el proyecto o que hacía el proyecto, este proyecto tenía que ser pues un proyecto que durara en el tiempo, ¿no? Y que si este proyecto, inclusive por inclemencias del tiempo, no debería caerse, y si se caía y encima mataba gente, entonces le aplicaban el famoso código Hammurabi, que es, bueno, pasaba mejor vida, ¿no? Adelantaban
su ida a ver a sus familiares, ¿no? Más queridos. Entonces, y parece que las cosas funcionaban en el tiempo de los egipcios y en el tiempo de los romanos, ¿no? Porque obras que tienen 2000 o 4000 años, efectivamente hasta ahora siguen vigentes, ¿no? Y de repente ha sido también parte de la disciplina o un poco, bueno, y los códigos que había en ese momento de que sí o sí tenía que cumplirse, sí o sí tenía que funcionar y sí o sí tenía que caerse porque si no, ya sabían lo que pasaba con la gente que construía, ¿no? Pero bueno, esos eran otros tiempos, pero simplemente quiero rescatar cómo hasta ahora esas obras milenarias hasta ahora siguen en pie, ¿no? Y más bien con toda la tecnología que tenemos actualmente, ¿no? Hay obras que se caen, ¿no? Duran poco tiempo y a pesar que tenemos tecnología y tenemos gente muy preparada por alguna razón, por inclemencias quizás de la naturaleza, que deberían también soportar de alguna manera estas obras sean caídas. Pero bueno, eso será conversación de otro webinar, de otro momento, ¿no? Ahora, ¿por qué menciono esta diapositiva, ¿no? Porque mucho del project management o mucho de la dirección de proyectos se basa del management o se basa de la administración de los tiempos de Taylor y Fayol, ¿no? Que son los padres de la administración a partir de 1900. Y entonces se nutre mucho de los conceptos de la administración, ¿no? De lo que conocemos ahora como management, que ahora inclusive está en la versión, hablan de un management 3.0, ¿no? Hablan de industria 4.0. Bueno, este es un poco el número que están colocando a la tendencia en estos temas, e inclusive el project management ya tiene un número, está también en la versión 2.0 actualmente, y la idea es que se proyecte a una siguiente versión de acuerdo a las tendencias que tenga la humanidad. Pero mucho del avance de la dirección de proyectos se basa en el management, pero también se basa en guerras, se basa en conflictos y también se basa en desastres, ¿no? Por ejemplo, si a mí me preguntaran quién es el padre de la dirección de proyectos, este señor que está acá, ¿no? Bernard Schreiber, que es un comandante, un general del famoso submarino Polaris, ¿no? Un submarino atómico, que el cual en cualquier momento podía recibir órdenes del presidente para lanzar misiles, en este caso pues por el tema de la Guerra Fría, y él tenía que hacer estimaciones, y entonces las estimaciones que él crea, que son las que se conocen ahora como estimación paramétrica, estimación tres valores, y todo esto que no había en su momento, él las crea, y por eso que obviamente esas estimaciones que ahora se utilizan en dirección de proyectos, nace por un tema de conflictos y un tema de futuras guerras, ¿no? Y el otro, el tema, lo que pasó con Challenger, el año 86, cuando este transbordador de la NASA explota en pleno vuelo, ¿no? La NASA reconoció que no habían hecho una buena gestión de calidad y no habían hecho una buena gestión de riesgos. Entonces, a partir de ahí, comienza un poco a manejarse estas variables. Entonces, mucho de la dirección de proyectos se basa en el tema de management, se basa en guerras, conflictos, ¿no? Por el tema de que hay que gestionar la guerra, por el tema del manejo de los recursos, el tema de estimaciones, ¿no? Por el tema de la estrategia. Entonces, todo eso ayuda a que nosotros podamos utilizar ese concepto para gestionar mejor nuestro proyecto y también, lamentablemente, de los desastres, porque en los desastres, de alguna manera, se pueden conocer las lecciones aprendidas que necesitamos a lo largo del proyecto, ¿no? Entonces, podemos decir que los proyectos están en todos los sectores, ¿no? Están en todas las industrias. Dígame un sector, una industria donde no estén presentes los proyectos, y si están presentes los proyectos, obviamente la disciplina de dirección de proyectos también tendría que estar presente, porque si yo tengo un proyecto que tengo que gestionar, necesito algo que me enseñe a cómo gestionarlo adecuadamente para lograr los objetivos. Y obviamente hay una diferencia cuando estamos en un ciclo de vida de un proyecto o cuando estamos en un ciclo de vida de un producto, ¿no? O lo que le llaman operaciones, porque en realidad en ambos ciclos de vida hay cosas muy semejantes, ¿no? Porque se manejan recursos, porque tiene que haber una planificación, porque se ejecuta algo, porque hay que implementar o hacer seguimiento y control, porque hay que hacer cierre de fases, pero básicamente la diferencia que hay entre una operación y un proyecto básicamente es la temporalidad, ¿no? La definición de un proyecto obviamente es que este proyecto se conoce la fecha de inicio, se conoce la fecha de fin y el objetivo es que se cumpla la fecha de fin. Y entonces eso es, y dentro de eso obviamente hay todos los recursos, el esfuerzo, todos los grupos de procesos, que también se utilizan en las operaciones, ¿no? Solo que obviamente una operación se puede conocer cuándo empieza, pero es difícil conocer cuándo termina,
porque uno quiere que una operación siempre dure en el tiempo 20, 30, 40 o 100 años, ¿no? Pero en el transcurso de la operación también, obviamente, ejecuto proyectos para mejorar, obviamente, la operación. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Es básicamente el concepto de la temporalidad lo que define o caracteriza si estoy dentro de un proyecto o estoy dentro de una operación. Pero hay un problema, ¿no? Y el problema es cómo gestionamos proyectos y cómo a veces tenemos directores, bueno, le llamamos así, directores accidentales, ¿no? En los proyectos, ¿no? Accidentales porque obviamente quizás no tenga las competencias, quizás no tenga la experiencia, ¿no? Pero por alguna razón cayó en el proyecto, ¿no? Quizás porque alguien lo puso, algún sponsor, ¿no? Y te dice, y le dice, bueno, con lo que tú puedas saber, quiero que me gestiones este proyecto y quiero que logres el resultado, ¿no? El problema es que probablemente la tasa de éxito de estas personas que no tienen las competencias y no tienen las habilidades, y ojo que para el tema de proyectos no solamente son habilidades técnicas, sino hablamos de habilidades blandas o habilidades interpersonales. O sea, si no tenemos el liderazgo, la comunicación efectiva, la empatía, un poco el don de mando y todo esto que se necesita a veces, entonces quizás el tema técnico no basta, ¿no? Y obviamente PMI inclusive dentro del triángulo del talento habla efectivamente que hay que tener también, ¿no? Competencias de tipo estratégicas, o sea, que alguien que dirige un proyecto debe dejar de pensar técnicamente en algunos momentos para comenzar a pensar estratégicamente. Y es donde entra efectivamente la dirección, ¿no? La disciplina de dirección de proyectos, como ustedes pueden ver en la diapositiva, ¿no? Que justamente es la aplicación de estos conocimientos, habilidades, herramientas, experiencias, o sea, en pocas palabras, competencias, a fin de poder cumplir y lograr los objetivos que están definidos, obviamente, en el proyecto, ¿no? Ese es el objetivo de esto. Pero las tasas de efectividad o las tasas de éxito, lamentablemente, son ajenas, ¿no? Son esquivas a nivel inclusive mundial. Si bien es cierto, en esta gráfica que voy a mostrar ahorita, donde está acá la fuente, ¿no? Una fecha que ahorita seguramente si la actualizamos al 2015, que ya debería tener una tasa más actualizada, ustedes ven la parte verde, ¿no? Donde se nota cómo el éxito del proyecto, si bien es cierto, ha ido subiendo, ¿no? De año en año en este rango de años, pero quizás la parte azul, que es proyectos fallidos, y la parte roja, que es los proyectos deficientes, son los que tienen más estadística negativa para los inversionistas o para el cliente o para el sponsor, ¿no? Repito, si bien es cierto, el éxito ha ido mejorando, ¿no? En los últimos 20 años, porque ahora hay herramientas y hay métodos y hay estándares y hay experiencias y hay licencias aprendidas, ahorita podemos decir que en el mundo, yo calculo que la tasa de éxito debe estar ahorita en un 50, 55 o quizás en el mejor de los casos 60% de tasa de éxito, ¿no? En los últimos 20 años, por el tema de licencia aprendida, ha mejorado, pero todavía hay un 40 o 45% de proyectos que aún son proyectos fallidos o proyectos deficientes, que no cumplen los objetivos, que no terminan dentro del plazo, que dentro del cronograma, y entonces obviamente, o simplemente no terminaron, o lo que es peor, ¿no? Pero pero el producto es inservible, ¿no? El producto no era lo que el cliente quería, no era lo que el esposo quería, y se ve, ¿no? Que está el producto, se ve que está la obra, pero se convierte en una especie de elefante blanco, ¿no? Que son un concepto que se utiliza para proyectos que o no terminaron completamente, o terminaron, pero no por algún problema técnico, o por un tema político inclusive, ¿no? No se pueden utilizar. Entonces, de eso tenemos mucho, ¿no? A nivel nacional, a nivel local y a nivel internacional. Estas son algunas causas, ¿no? Algunas causas, no necesariamente un orden, de por qué los proyectos fallan, ¿no? Por qué los proyectos son fallidos, porque no tenemos claro lo que quiere el cliente, porque no hacemos bien las estimaciones de la triple restricción, ¿no? Porque no tenemos el respaldo, o al comienzo tenemos el respaldo de la alta dirección y al final por alguna razón ya no lo tenemos, porque efectivamente no gestionamos mejor los recursos,
no gestionamos las expectativas de estos stakeholders, no tenemos claros los objetivos, no tenemos una buena planificación, quizás nuestro equipo no es un equipo competente o por de repente no está motivado, ¿no? Entonces, en realidad, hay muchas razones, ¿no? Estas son algunas de muchas razones que nosotros podemos encontrar de por qué los proyectos no logran los resultados esperados, ¿no? Pero lo curioso, y esto lo demuestra en la siguiente lámina, en la siguiente diapositiva, es que en nuestros proyectos o en las organizaciones donde actualmente laboramos, ¿no? Cualquiera o en la mayoría de las organizaciones sucede alguno de estos puntos. O escuchamos, ¿no? Escuchamos, porque obviamente siempre escuchamos lo que pasa en otras áreas, en el área de proyectos, obviamente a la hora que almorzamos o a la hora que entramos o salimos de la oficina, ¿no? Y siempre escuchamos algo de esto, ¿no? Que los proyectos no están terminando, que están costando más, que no cumple la funcionalidad del cliente, que no está estandarizado, que no genera valor, que perdieron el apoyo del sponsor, ¿no? Que no está planificado. De hecho, que escuchamos, no quiero decir semanalmente, ¿no? Porque sería una exageración, pero a veces me parece que sí, escuchamos que esto sucede en las organizaciones. El problema es que el dueño del negocio o el dueño de la organización no se entera que esto sucede. Y entonces la pregunta es si esto está sucediendo sobre alguno de los puntos, ¿no? Porque a veces se mezclan todos estos, ¿no? Entonces, si esto está sucediendo, entonces alguien está perdiendo plata. El dueño del negocio, que no lo sabe seguramente, ¿no? Está perdiendo dinero. Y lamentablemente se va a enterar al final cuando quizás lo que haya invertido no logre los resultados que él esperaba, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer para poder mejorar esto y podamos hacer que la organización que nosotros supuestamente contribuimos con nuestra experiencia y con nuestro conocimiento pueda seguir adelante, pueda hacer que sus proyectos sean exitosos, para que también obviamente nosotros podamos obviamente beneficiarnos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Porque si la empresa quiebra, entonces todos nos vamos al agua, pues, ¿no? Todos nos vamos, y entonces eso va a ser, eso va a ser obviamente que en el mercado obviamente se pierda el tema de empleabilidad, ¿no? ¿Ok? Luego, bueno, ahí está, Ángel está y Annalí están colocando una encuesta que ustedes tienen que ir contestando, por favor, ¿ya? Para al final hacer un poco el sondeo, ¿no? De acuerdo a lo que estamos, a lo que estamos explicando, ¿ya? Ahí tienen la encuesta para que lo puedan ir elaborando, ¿ya? Ok, continuamos. Entonces es ahí donde nace el concepto de dirección de proyectos, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Y con esto podemos contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la dirección de proyectos, ¿no? Eh, ¿Por qué hay que conocer de esta disciplina, y no solamente para proyectos empresariales, sino también, ¿por qué no?, para proyectos personales, ¿no? Primero, porque los proyectos tienen algo llamado riesgos. Y los riesgos, como ustedes saben, son eventos que suceden, ¿no? Pero que de alguna manera son conocidos. Porque se conoce, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia y se conoce el nivel de impacto. Pero también dentro de esos riesgos hay lo que se conoce como la incertidumbre o los imprevistos, que son eventos o riesgos que también suceden, pero no tengo claro cuándo puede suceder o con qué nivel de impacto pueda alterar negativamente el proyecto, ¿no? Porque los proyectos también manejan tiempo, porque los proyectos manejan costos, porque los proyectos gestionan personas, porque los proyectos tienen que gestionar calidad. Entonces, estas son obviamente las razones principales, son las variables que rodean los proyectos y por qué es importante conocer qué es lo que nos dicen los estándares, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen los expertos de cómo tengo que gestionar estas variables que rodean efectivamente a los proyectos que vamos a trabajar, ¿no? Les muestro algunas estadísticas rápidamente, ¿no? 43% de las organizaciones, por ejemplo, no pudieron cubrir las vacantes de dirección de proyectos. Esta es una encuesta del 2016 del mismo PMI, ¿no? Un reporte, un informe. Mira, 43% de las organizaciones no pudieron cubrir las vacantes de dirección de proyectos. ¿Ok? O sea, eso significa
que hay en temas de empleabilidad, hay efectivamente puestos de dirección de proyectos a nivel mundial, pero hay un porcentaje más o menos casi medio, casi llegando al 50%, que por alguna razón no se pudieron cubrir. Y habría que ir pensando por qué. La siguiente estadística nos dice que 42%, y ahí está la fuente nuevamente abajo, 42% de las empresas de contratación dice que cada vez es más difícil encontrar talento para poder utilizarlo en los proyectos, ¿no? Obviamente una estadística que nos dice que hay temas de proyectos, que hay puestos de proyectos, que las organizaciones cada vez tienen oficinas de proyectos, o también llamadas PMO, pero que de alguna manera les hace un poco difícil poder encontrar a personas que tengan las características que se necesita actualmente y que están más abajo, las vamos a mencionar, que se necesitan actualmente para que puedan dirigir sus proyectos y sobre todo no solamente dirigirlos, sino lograr el resultado. Este es otro dato estadístico, ¿no? Hay 208.000 millones de dólares, ¿no? 208.000 millones de dólares en riesgo debido a la escasez de talento en la gestión de proyectos. Este dato es 2017-2027. Son datos recientes de la publicación de reporte de trabajo que emite el mismo PMI internacional, ¿no? Luego tenemos una siguiente estadística, ¿no? Dice, debido al bajo rendimiento de los proyectos, casi 100 millones, ¿no? Casi 100 de 1.000 millones se pierden en la parte de gestión de proyectos, ¿no? En las iniciativas de poder, obviamente, poder lograr los objetivos. De cada 1.000 millones que se utilice en la parte de elaborar proyectos o gestionar proyectos, el 10% aproximadamente, según esta estadística del 2018, por PMI, Pulso de la Profesión, se pierden por no poder hacer de la mejor manera las estimaciones y la planeación de vida, ¿no? Entonces, estas estadísticas hay que tenerlas en cuenta para poder justamente poder sondear qué debemos hacer y tomar conciencia que debemos hacer si hay temas de empleabilidad, si hay oportunidad, si hay dinero para temas de proyectos, ¿no? A pesar que podamos estar inclusive en un tema de emergencia mundial, porque los proyectos no pueden parar y tienen que continuar por muchos factores positivos, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder lograr, ¿no? Y que esos proyectos logren los resultados? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar proyectos, ¿no? ¿Por qué necesito utilizar la dirección de proyectos, ¿no? Porque necesito hacer un mejor control financiero, por una mejor control de recursos, para mejorar la relación con nuestros clientes, ¿no? Para cortar los tiempos, ¿no? Y poder obviamente tener los entregables que los clientes necesitan, porque el cliente siempre necesita todo para ayer, ¿no? Porque queremos reducir costos para que eso también se traduzca en mejores precios para ellos, ¿no? Porque queremos ser más eficientes, darle una mejor calidad, mejorar la productividad, mejorar, obviamente siempre vamos a buscar rentabilidad, pero ojo que la rentabilidad no solamente se mide por un aspecto financiero o económico, sino que la rentabilidad también se mide por un aspecto social, por un aspecto medioambiental, por un aspecto cultural, educativo. Hay otras formas de rentabilidad que poco a poco también muchas organizaciones están comenzando a mirar, ¿no? Para generar algo que se llama imagen corporativa o imagen institucional, que es parte también que los proyectos ayudan, porque está demostrado que una organización que genera imagen tiene rentabilidad financiera asegurada en el tiempo, ¿no? Pero también obviamente los proyectos tienen ventajas para las personas, ¿no? Porque acuérdate que en las personas, los proyectos y la gestión de proyectos desarrolla cualidades, desarrolla competencias, desarrolla habilidades que no necesariamente son técnicas, porque los proyectos, y tiene mucho que ver, y lo había mencionado anteriormente, que los proyectos realmente para lograr tratar de que se acerquen al éxito tiene que ver mucho del manejo blando o del manejo directivo, el manejo interpersonal, o sea, es la gestión del equipo, la gestión de los interesados, ¿no? El nivel de liderazgo que yo utilizo para que también mi equipo aprenda de ese liderazgo y que conjunto podamos lograr que este resultado positivamente se dé para el cliente. Entonces, también para las personas nos ayuda efectivamente la dirección de proyectos, digamos, poder utilizar estos conceptos que nos dan los estándares, por ejemplo.
Acá viene otra estadística también que va a ser interesante para ustedes, ¿no? Tomado también de los informes o los reportes de PMI. PMI calculaba que para el 2017, del 2012 al 2017, a nivel del mundo iba a tener algo de 66 millones, ¿ya? De profesionales en la dirección de proyectos, ¿ya? Perdón, 52 millones al año 2020, ¿no? Él había proyectado, ¿ya? Él había proyectado que para el año 2020 más o menos iba a tener algo de 50, 52 millones de personas profesionales en dirección de proyectos, ¿no? Que puedan gestionar cualquier proyecto. Pero en el año 2017, o sea, hace un poco más de 2 años, esta cifra fue mayor. En el año 2017 ya había llegado a 60, según los reportes de PMI, había llegado a 66 millones de personas profesionales en proyectos, y se proyecta que para el 2027 al 2030, yo creo que va a ser más de 88. Yo calculo que debe haber más o menos más de 100 millones de personas que de alguna manera estén alineados a la disciplina de proyecto o se conviertan en gestores de proyecto y puedan gestionar los proyectos obviamente de acuerdo a su rubro. Esto es interesante. Esta lámina con la que viene a continuación están amarradas, porque obviamente, ¿por qué crece esa proyección? Porque hay otra proyección que hizo PMI en este reporte del 2017 al 2027, 2017 al 27, perdón, en el tema de trabajo, que hasta el 2027 cada año en promedio se van a generar 2,2 millones de nuevos puestos de trabajo para profesionales orientados a proyectos. Entonces, esto es una muy buena noticia, porque por un lado, yo tengo el tema de empleabilidad o oportunidades de empleabilidad en el tema de dirigir o trabajar en un área de proyectos cada vez es mayor. No lo digo yo, ahí están los números, es un reporte mundial de una empresa que tiene 50 años y que el año pasado cumplió 50 años en el mercado como es PMI. ¿No es así? Y por otro lado, obviamente, en paralelo, también voy a tener, ¿no? Proyectado para el año 2027-2030, como lo decía la lámina anterior, voy a tener proyectado gente que va a estar alineado a proyectos. Pero también fíjense las estadísticas que yo había puesto anteriormente, que había un 42 o 43% que organizaciones tienen problemas al encontrar el talento necesario para que puedan gestionar sus proyectos. Y entonces ahí viene la gran interrogante. Si actualmente hay a nivel mundial temas de proyectos, o sea, temas de empleabilidad respecto a proyectos, o sea, hay puestos de trabajo respecto a proyectos, cada vez hay empresas que están generando oficinas de proyectos, las famosas PMO, y de hecho que necesitan gente que pueda gestionar esa PMO alineada al rubro y alineado a la gestión de proyectos, ¿no? Pero por otro lado, tengo problemas para conseguir ese talento. Y entonces la pregunta es, qué puede estar pasando de por qué las empresas tienen problemas para poder capturar al talento, a esas personas, a esos profesionales, para que dirijan sus proyectos, ¿no? Y acá les quiero, justamente para contestar quizás parte de la pregunta, les pongo esta lámina, ¿no? Y acá en esta lámina, como bien lo dice, hay un problema, ¿no? Y que lamentablemente tengo que decir en los años de experiencia que yo tengo, esto yo lo he podido ver en varios proyectos, en varios sectores, ¿no? El sector privado, inclusive el sector privado, y obviamente quizás un poco más en el sector público, ¿no? Y efectivamente una de las razones es que quizás la persona que está dirigiendo, quizás puedo tener un buen equipo, ¿no? Un buen equipo que el cual hay que moldearlo, hay que sacar lo mejor de él, pero lamentablemente el que dirige en ese momento que fue una persona puesta por alguien, ¿no? Pero quizás no tiene las competencias de vida o la experiencia, o más se convierte en un jefe más que en un líder, ¿no? Porque siempre apuntamos a que una persona lidere y que enseñe a liderar a su equipo y que su equipo también lidere y saque lo mejor de él, yo creo que va a ser uno de los principales problemas. Y es por eso que PMI, a través del famoso su estándar del PMBOK o del PMOK, nos habla de un famoso triángulo de talento o nos habla de que efectivamente
una persona, desde el punto de vista del estándar de PMI, debería tener como tres cualidades, ¿no? O tener claro tres factores, el cual debería entrenarse, ¿no? Los directores, los que quieren liderar proyectos, ¿no? Que obviamente es el factor técnico, que yo necesito manejar el factor técnico, pero también con mucha más razón yo tengo que manejar y tener las habilidades interpersonales necesarias, donde el primer plano es el liderazgo y todo lo que está alrededor de él, ¿no? Que es la empatía, el trabajo en equipo, la negociación, la comunicación asertiva, ¿no? La persuasión y todo esto que tenemos que cultivar y desarrollar, porque esto no es llevar solo un curso de liderazgo, sino desarrollarlo a lo largo de su vida personal y profesional, ¿no? Pero también nos habla de un tercer vértice, que es la parte estratégica o conocer el... Porque yo les decía en algún momento que hay momentos donde el director debe dejar de pensar técnicamente y comenzar a pensar estratégicamente, porque no solamente debe contribuir con el éxito del proyecto, sino también ir más allá, que es que hacer que efectivamente el proyecto pueda contribuir con los logros de la organización, o sea, con los objetivos estratégicos. Y para eso, obviamente, sí es necesario, y yo les pongo esta diapositiva, definitivamente sí es necesario manejar el tema técnico, ¿no? O sea, una persona que no maneje cronogramas, que no maneje de análisis de riesgos, que no maneja de levantamiento, de recopilación de requisitos, de temas de valor ganado para manejar indicadores en el tema de costos y tiempos, rutas críticas, gráficas estadísticas, de hecho que sí es necesario y que el equipo también lo maneja, pero sobre todo, perdón, el que lidera esto, ¿no? El que lidera esto debe un poco de haber desarrollado esas habilidades interpersonales o esas habilidades blandas, ¿no? Mencionadas en su momento, donde el liderazgo, ¿no? Desde el punto de vista de los estándares, es la máxima expresión, digamos, por llamarlo así, de que esa persona tiene desarrolladas las cualidades que permita efectivamente lograr el éxito. Inclusive hay casos, hay muchos casos que ustedes pueden encontrar de personas que quizás no manejan mucho el tema técnico, pero lo contratan por sus habilidades sociales, ¿no? Lo contratan por sus habilidades interpersonales, lo contratan por sus habilidades blandas, ¿no? Porque maneja grupos, maneja equipos y saca lo mejor del equipo, que obviamente el equipo es el que maneja mucho más o debe manejar el tema técnico, pero obviamente es la persona que va a dirigirlos. Entonces, eso es importante. Esta gráfica que sale obviamente del PMOK, ¿no? Hay una gráfica, está la referencia del gráfico y la página, ¿no? Es donde efectivamente, en pocas palabras, nos dice por qué es importante los proyectos y por qué es importante dirigir proyectos, ¿no? Porque lo que hacemos es que el estado actual de una organización pueda pasar a un estado futuro y ese estado futuro sea lo mejor para la empresa, ¿no? Mejor en todo, ¿no? En nueva línea de productos, en rentabilidad, en mejores márgenes, en mejor servicio para el cliente, y eso se hace a través del proyecto. Pero no es solamente a través del proyecto, sino a través de la gestión del proyecto que va a poder lograr justamente que la organización mejore efectivamente su nivel de madurez a lo largo del tiempo, ¿no? A corto, a mediano y a largo plazo. Y entonces es ahí donde existe uno de los principales estándares a nivel mundial, que es el famoso PMI o Project Management Institute, ¿no? Una organización que el año pasado cumplió 50 años a nivel mundial y que básicamente su fin, lo que le llaman fin en mente, como dice el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey, este, es extender el concepto de la dirección de proyectos y las buenas prácticas, y él lo hace de varias formas, una de ellas a través de las famosas estándares, la más conocida, la famosa guía del PMBOK o del PMOK, que esto obviamente se va actualizando cada 4 años, esta sexta edición que es la que está vigente, que viene del año 2017, el cual inclusive este año ya están en la primera parte, la versión draft de la que va a ser la versión 7, ¿no? Que obviamente va a estar para el próximo año, y esta guía de buenas prácticas de alguna manera se alinea a las tendencias mundiales, ¿no? Como por ejemplo el tema de ágiles, el tema de transformación digital,
y todo esto obviamente que también nosotros nos vamos enterando a la hora que vamos leyendo, vamos investigando, ¿no? Decirles que obviamente PMI, ¿no? Eh, Decirles que PMI está en todas, está alineado obviamente a los estándares a nivel mundial, ¿no? Sabiendo que la AAA, ¿no? Es la estándar, digamos, la asociación de estandarización más antigua que existe, luego viene la ANSI, ¿no? Y viene luego la DIN alemana, y decirles un poco, y luego viene ¿no? Viene la ISO, decirles que, déjenme un poquito mostrar esto de acá. Sí, no se olviden de que vamos colocando algunas encuestas, ¿no? Para que ustedes puedan ir ahí sondeando un poco de acuerdo a algunas preguntas que le van a hacer las moderadoras, ¿ya? Vamos a mover un poquito acá para que se pueda ver. Y luego, obviamente, PMI, ¿no? Como institución es reconocida por la ANSI, ¿no? El PINBOK es reconocida también dentro de la AAA y dentro de la ANSI, ¿no? Igual que la certificación de PMP, ¿no? Como la certificación, la 17024. Y además decirle que la ISO a nivel mundial ya hace algunos años ha sacado la famosa ISO 21500, ¿no? La 21500, que inclusive fue aprobada con norma técnica peruana el año 2014, o sea, ya está como norma técnica peruana, la 21500, y la ISO 21500, que está alineada obviamente a PMI y a otros estándares, es la ISO que tiene que ver con, efectivamente, con dirección de proyectos, ¿no? Y el cual acá les muestro en las siguientes láminas un poco. Ustedes pueden tener pueden adquirir esta versión de la ISO, inclusive hay una certificación de ISO 21500 para profesionales, ¿no? Y entonces obviamente lo que busca la norma, la 21500, como ustedes pueden ver acá, es tener efectivamente algo que nos respalde o nos guíe, ¿no? Dando ciertas políticas o procedimientos a la hora de dirigir proyectos, y esta ISO 21500, como ustedes pueden ver, es respaldada por instituciones de prestigio a nivel mundial, como pueden ver en esta lámina, ¿no? Pero lo curioso es que el grueso, calculo que más del 80%, si ustedes revisan la guía, la ISO 21500, van a encontrar mucha similitud con el PMOK, casi el 80, 85, hasta que inclusive podría decir un poco más, se parece mucho porque esa guía de la ISO 21500, obviamente el grueso de la guía lo ha sacado, de manera resumida, lo ha sacado de la guía del PMOK de PMI, ¿no? Y entonces, es importante entonces porque PMI es ahorita uno de los estándares más reconocidos a nivel mundial. Y entonces, para ir terminando con las últimas diapositivas, ¿ya? Y después ir un poco contestando sus preguntas, ¿ya? Entonces, es importante la dirección de proyectos, ¿no? Porque nos permite aplicar estas estrategias, lecciones aprendidas, para que nosotros podamos ejecutar de mejor manera. Yo les decía que PMI, aparte del tema del PMOK, ¿cómo se extiende a nivel mundial? También se extiende a través de capítulos, ¿no? Tiene capítulos a nivel del mundo, ¿no? En Perú tiene capítulos en Lima, tiene capítulos en Arequipa, tiene capítulos en Cajamarca, y también tiene comunidades en Cusco, en Trujillo, en Piura. Por ejemplo, esta foto esta lámina es una lámina del año, este es el año 97, si no más no me equivoco, no sé si aparece acá, ¿ya? Donde obviamente hace 20 años, ¿no? Poco más de 20 años, casi 30 años diríamos, 5 años, todo estaba concentrado en Estados Unidos, pues como ustedes pueden ver acá, ¿no? A nivel de las membresías, pero la siguiente lámina, que es creo del 2015, ¿no? 20 años después, casi 20 años después, cambia un poco la percepción del tema, que ahora ya no es solo Estados Unidos, donde tiene la gente las membresías y los certificados, sino que esto ya se ha hecho a nivel mundial. Yo calculo que ahorita debe estar América Latina, debe estar en más o menos hasta más de un 10%, Europa un 20% y Oceanía quizás un 25% de gente que está repartida a nivel mundial y que ya comienza a utilizar el estándar de PMI, ¿no? Repito, no es el único estándar, hay otros, como el Prince2 inglés, como el IPMA suizo, pero es el que ha aterrizado, digamos, en América Latina, ¿no? Esa es la idea, ¿no? A nivel del mundo, PMI ahora tiene más de 500.000 de miembros, creo que la cifra actualizada, porque esta es de hace 2 años,
debe estar ya en los 700.000 o 750.000 miembros a nivel mundial, y ya tiene más o menos más de 1 millón de PMPs. Y Perú obviamente está un poco en la lista, ¿no? A nivel de Iberoamérica o Latinoamérica, en el tema tanto de membresías como en la parte de certificados, está arriba, ¿no? Y acá en la siguiente estadística, si bien es cierto, también es de hace 2 años, está en los 20 primeros, ¿no? Está en los 20 primeros respecto al número de membresías, al número de PMPs y en las demás certificaciones que tiene PMI, que son los otros estándares. Entonces, ahí Perú ha ido avanzando, ¿no? Actualmente Perú debe tener algo de 2.500 miembros, o 3.000 podría decir, a nivel de Perú, ¿no? Sumado todos los capítulos, y ya debe estar en los 4.500 a 5.000 PMPs, ¿no? Profesionales, ¿sí? ¿no? Y más o menos 500 CAPM, que son los juniors, ¿no? Para que vean que, por lo menos en el tema de América Latina, estamos inclusive arriba de México, de Chile, de Argentina. Bueno, Brasil obviamente es otra, Brasil está mucho más arriba porque es otra, pues es otra realidad, ¿no? Acá tienen otras estadísticas, ¿no? Que están en este cuadrito que están viendo ahorita, ¿no? Del número de miembros, ¿no? Casi 600.000, más de 208 ciudades, ¿no? A más de 300 capítulos, en fin, y estas son las otras certificaciones a nivel mundial, ¿no? Esto ya está, ese PMP ya está en 1 millón, porque esta gráfica es del año pasado, ya debe estar en 1 millón de personas, 1 millón de profesionales, ¿no? De los 100 millones que votaba el 2027, ¿no? Que de alguna manera estaban alineadas a proyectos, ¿no? Para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Luego un poco mostrarles también con respecto, y hacemos la comparación, ¿no? Obviamente nuestros amigos de Axelos, ¿no? Los amigos ingleses, ¿no? A nivel de Europa tiene más gente certificada, ¿no? A nivel del mundo, PMI sigue, a nivel de lo que es Scrum, ahora que se viene todo el tema de agilidad, el tema de Agile, de hecho que esto va a superarlos a todos, y el tema de IPMA, que son los suizos, ahí también están avanzando, ¿no? En esta última parte, ya para ir terminando, quería hablarles de las certificaciones, ¿no? ¿Por qué es importante certificarse, ¿no? Porque primero que vivimos en un mundo globalizado, y en un mundo globalizado, para bien o para mal, las empresas ahora miden a las personas, e inclusive por el número de certificados que tienen, ¿sí? Y también, obviamente, por la experiencia también que tienen que tener para poder gestionar el proyecto. Pero al margen de sumar certificados solo por sumar, ya hay que encontrar un poco la verdadera razón, ¿no? Es por un tema de aprendizaje personal, es un tema de mejorar nuestra empleabilidad, para encontrar nuevas oportunidades de proyectos, para siempre tener las líneas base que todo proyecto necesita en planificación para que se pueda hacer una buena ejecución, porque quiero yo conocer diferentes enfoques, ¿no? Porque cuando de PMI, sino de las otras certificaciones que están alrededor de PMI o alrededor de la dirección del proyecto, o porque quieren ser parte de una red mundial de dirección de proyectos también. Entonces ustedes tienen que encontrar un poco la motivación o la automotivación, o puede ser una combinación de estas de acá, varias, de por qué ustedes, y ser conscientes de por qué, ¿no? Porque primero que hay una inversión de tiempo, hay una inversión de dinero, pero yo creo que la satisfacción de poder aplicar, primero conocer nuevos conceptos y aplicar esos nuevos conceptos a las organizaciones, yo creo que es y lograr que efectivamente con eso la organización ha crecido y ha avanzado en sus proyectos, yo creo que sería una de las principales razones, ¿no? ¿Por qué profesional? ¿Por qué certificar a profesionales? Por lo que he mencionado, ¿no? Por conocimientos, por habilidades, porque quiero comprobar que la empresa sepa que tengo experiencia comprobada, ¿no? Porque quiero una apertura internacional como lo tiene PMI a nivel mundial a través de sus capítulos, reconocimientos, ¿no? Y obviamente PMI tiene un portafolio, por llamarlo así, de certificaciones, ¿no? La más conocida, obviamente, la PMP, que es la Professional, la que yo también sugiero para mis alumnos de pregrado, ¿no? La CAPM, que es la de asociado, para juniors, que obviamente no denota experiencia, pero sí que están alineados a un estándar internacional. Las especialidades, ¿no? De scheduling, la de riesgos, o la de programas, hay una de portafolios también que tiene algunos años, y la famosa Ágil, ¿no? Agile,
que es la que está alineada con el tema de Scrum, y que ahora todo el mundo se mueve por el tema ágil, que es la tendencia. En fin, de alguna manera PMI en esta versión sexta y en la que viene, de hecho que va a estar totalmente alineada al tema de agilidad, ¿no? Pero también hay que pensar en las organizaciones, porque las organizaciones necesitan tener gente certificada, ¿no? Porque quieren estandarizar sus procesos, porque todos quieren manejar la misma tecnología, porque quieren tener profesionales más disciplinados, porque quieren dar mejor confianza a sus clientes que van a poder tener a tiempo sus productos, porque quieren tener proyectos más predecibles, entre comillas, o sea, saber que los proyectos van a poder lograr los resultados dentro del tiempo, dentro del plazo. Y según el pulso de la profesión de PMI, estas son algunas de las características que debería tener un líder de proyecto, ¿no? Un líder de proyecto tiene que ser como un facilitador, un asesor estratégico, tiene que ser innovador, tiene que ser comunicador, tiene que ser como un gran pensador y flexible y adaptarse, ahí entra el tema de agilidad, y tiene que ser versátil, ¿no? Entonces estas son algunas de las cualidades, ¿no? que coloca PMI en el año 2018, ¿no? De algunas de las cualidades que se tienen que de alguna manera desarrollar para un director de proyectos que quiera realmente liderar, ¿no? Y mejorar obviamente los proyectos que tenga a mano, ¿no? Acá tengo otras estadísticas ya para ir terminando y pasar a las preguntas, ¿no? Por ejemplo, 68% de las empresas externalizan o subcontratan, ¿no? En el tema de lo que es dirección de proyectos, ¿no? Project Manager. O sea, hay un 68% que manejan el concepto de outsourcing, o sea, tercerización, y el cual obviamente necesitan de proveedores, contratistas, consultores que manejen el tema de dirección de proyectos, ¿no? Para poder gestionar los proyectos de esas organizaciones. Otra estadística que tiene que ver con los certificados. 72%, ¿no? Acá está el estudio, 2018, 72% de las organizaciones valoran la certificación. De las organizaciones valoran la certificación. Es lo que yo mencionaba, ¿no? Pero al margen de juntar certificados solamente es que esto realmente genere un valor a la persona y genere un valor, obviamente, a la organización. Esa es la idea. Pero obviamente también estar certificado tiene que ver con temas de salario, ¿no? Tiene que ver con temas de sueldo, ¿no? Y este estudio que también hizo PMI, ¿no? Donde comparaba a nivel de la región gente que está certificada y gente que no lo está, había un 36% en promedio de que gente que está certificada gana más. O sea, no lo digo yo, ahí está, y seguramente ustedes lo pueden comprobar también con algunas colegas, amistades, ¿no? Yo en los años que tengo ya metidos en el mundo PMI, no conozco a un PMP que no tenga por lo menos 2 o 3 actividades en simultáneo, ¿no? O sea, que está trabajando en un proyecto, que está dictando en la noche sus clases y que está en un tema de consultoría, ¿no? Fin de semana o viaja a los fines de semana para hacer un tema de... Bueno, no conozco, realmente hay mucha versatilidad en gente que está certificada, sobre todo en el tema de dirección de proyectos, y es algo que yo les sugiero a ustedes que puedan entrar a esto, ¿no? Bueno, acá unas fotos de donde sale pues el tema que las empresas necesitan gente que esté certificada, ¿no? Ustedes en los avisos, ¿no? En los avisos del sector gobierno, por ejemplo, ¿no? No hay ningún aviso en el sector gobierno que hable de proyectos donde no pida gente certificada en proyectos, o sea, inclusive con nombre propio, ¿no? Habla de PMI, de PMOK y todo esto. Y entonces es por eso que las organizaciones necesitan de alguna manera alinearse, ¿no? Con estos estándares. Es por eso que existe PMI en el mundo como una gran organización a nivel mundial, ¿no? Obviamente en el Perú no es la excepción, ¿no? En el Perú yo les decía que hay 3 capítulos. Vamos a un poquito activar acá. Hay 3 capítulos y hay varios en el norte sobre todo y en Cusco. Hay comunidades que en algún momento van a ser capítulos también o que van a formar parte de estos 3 capítulos centrales, ¿no? Esta es la siguiente diapositiva es una diapositiva que siempre me gusta ponerla porque en el tema de los congresos internacionales que hay todos los años, ¿no? Hay 5, hay 6, 5, si bien es cierto hay solamente 3 capítulos, pero también hay regiones como Trujillo y Piura, que ahorita pertenecen a la región norte, o sea, Cajamarca, porque todavía son comunidades que también están autorizadas a hacer congresos, ¿no?
Entonces, a nivel anual, realmente esto se hace en noviembre, ¿no? Hay 5 congresos internacionales, ojo, o sea, expositores internacionales que vienen a Lima y también son invitadas a ir a provincias, donde se hace, digamos, temas de dirección de proyectos. Esa es la parte interesante, ¿no? En la región estamos, ¿no? Posicionados, ¿no? Simplemente para ir terminando y contestando sus preguntas, simplemente confirmarles que tenemos una gran organización como PMI, que efectivamente el año pasado ha cumplido 50 años, ¿no? Y entonces la pregunta que debería aparecer acá, ¿no? Y no aparece, acá debería haber aparecido, es que si ustedes quieren formar parte, ¿no? Ahí debería aparecer la palabra usted, si ustedes quieren formar parte de este gran, por llamarlo así, club profesional de dirección de proyectos a nivel mundial, porque este club profesional no es un club solamente para entretenerse, era simplemente una analogía, sino que quiera contribuir con proyectos a nivel mundial, que tengamos mejores profesionales en el tema de proyectos y que sobre todo muchos de estos proyectos logren buscar, por ejemplo, que menos gente sea pobre, ¿no? Porque los proyectos también apuntan mucho al tema social, al tema ambiental, ¿no? Decirles que efectivamente dentro del famoso triángulo, ¿no? Relacionar el tema de cómo seleccionar o ayudar al sponsor a seleccionar las inversiones correctas, ¿no? Para poder tener el beneficio esperado y poder ejecutar y planificar los proyectos, es parte, obviamente, del concepto de Project Management o dirección de proyectos que maneja PMI, ¿no? Finalmente, ya para ir terminando, decirles que un director de proyectos no solamente entrega proyectos, ¿no? Y es lo que yo le decía, la diferencia entre pensamiento técnico y pensamiento estratégico, sino lo que hace es entrega inversiones, entrega resultados y hace que ese proyecto que está tomado beneficie obviamente a las organizaciones y beneficie a las personas que están en esas organizaciones y a sus respectivos clientes. Simplemente terminar, antes de pasar a sus preguntas, terminar simplemente con un mensaje. Por ejemplo, es un mensaje global, ¿no? De PMI que utiliza, ¿no? Que es justamente, yo les puedo contar muchas experiencias, seguramente serán en otros webinars que gustosamente espero que la universidad me siga invitando, y donde yo les pueda comentar ya de casos, ¿no? Reales, digamos, en el tema de dirección de proyectos, pero pregúntenle a personas que estén certificadas, yo les dejo una tarea, pregúntenles a personas que tengan que ver con PMI o gente que esté certificada ya en PMI algunos años, pregúntenles sobre el famoso eslogan de PMI, ¿no? Pregúntenle si cosas buenas suceden cuando se involucran con los proyectos y se involucran, y escúchenos a ver qué les dice, a ver si por ahí ese eslogan realmente no solamente es un eslogan bonito que ha puesto PMI, sino que realmente tiene un significado. Y efectivamente la certificación va a depender mucho de ustedes para que ustedes puedan no solamente obtenerla y tenerla ahí, digamos, con un nivel de estatus, si lo llamamos así, sino que realmente contribuya, porque esta es la idea, contribuya a mejorar los proyectos en las organizaciones y, por qué no, también en el Estado, ¿no? En su país. Ya, mis amigos, ahora sí, somos todo oídos. Yo sé que por ahí algunos habían escrito algunas preguntas, pero no sé, a ver cómo lo hacemos. Adalí, Sí, Ángela. profesor, John Salas nos preguntó cuál sería la mejor herramienta para medir la viabilidad de un proyecto. Ajá, mira, a ver, John, bueno, hay ahorita muchas herramientas, ¿no? Para poder seleccionar, porque obviamente cuando tú hablas de viabilidad, tú sabes que dentro del ciclo de vida del proyecto hay dos partes, lo que se llama preinversión y lo que se llama inversión. Y obviamente, si bien es cierto, PMOK entra en la inversión, que es propiamente la gestión del proyecto, que se hace a través de la elaboración del Project Charter o del acta de constitución hasta el cierre del acta con el producto final, es importante hacer los estudios previos, o sea, el perfil, el estudio de mercado, el estudio de prefactibilidad, el estudio de la formulación del proyecto, o la ingeniería o el diseño, el estudio de impacto ambiental, ¿no? El estudio técnico económico. Obviamente ahí hay toda una disciplina, como usted bien de repente sabe, la disciplina de la evaluación, ¿no? Porque antes de la gestión del proyecto, hay que hacer la evaluación del proyecto, o sea, los estudios correspondientes, primero para ver si es viable o no.
Y eso obviamente se hace primero, para algunos sectores será con un estudio de mercado, para otros sectores será comparando o haciendo un benchmarking, ¿no? Haciendo un benchmarking en proyectos similares de otras organizaciones para ver qué tal les ha ido y poder tomar parte si es que hay y se puede utilizar parte de esa información. El otro es hacer los estudios que sabemos de prefactibilidad que existen, ¿no? Y los estudios técnico-económico y la formulación, que inclusive hay todo un procedimiento. En realidad, eso es parte de lo que el PMI le llama caso del negocio, ¿no? O el business case, que es parte de utilizar diferentes metodologías, diferentes estudios. Yo, por ejemplo, a mis alumnos de pregrado, les hago que utilicen el modelo Canvas, que es un modelo sencillo, de estudio previo, de una hoja, que es un lienzo de 9 partes, que te permite ver rápidamente si eso es viable o no, o luego a mis alumnos de posgrado, ¿no? A lo de maestría, que hagan yo les recomiendo que lean y apliquen el tema se utiliza mucho en el tema de caso del negocio, estrategia de innovación del océano azul, ¿no? Porque en estrategia de innovación del océano azul hay un procedimiento que nos permite también evaluar si esto finalmente va a convertirse, este estudio, se va a convertir o no en un proyecto y si es viable o no para la organización, ¿no? Comparándose un poco con la competencia, buscando océanos azules. Entonces, realmente hay diferentes, pero esas son, digamos, las que yo te puedo sugerir. Sí, siguiente, por favor. Daniela nos preguntó cómo lidiar de la mejor manera con colaboradores que tienen actitudes no tan adecuadas para lograr el objetivo de un proyecto. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Seguramente si esto lo escuchara un dueño de empresa, ¿no? O lo escuchara un gerente funcional o un poquito un jefe de proyecto un poco más tradicional, la respuesta te diría que lo votaría, ¿no? O sea, la respuesta sería obvia. Oye, si hace problema o veo que es medio tóxico, no me hace caso y toda la cuestión, simplemente en algunos de los casos le da una oportunidad y en algunos casos en la primera nomás, chao. Esa sería un poco la respuesta, sobre todo el dueño del negocio o el dueño del proyecto que no es el director. El director es el que gestiona, pero no es el dueño necesariamente. O sea, el que le duele la plata, por llamarlo así. O sea, él te diría chao, ¿no? O sea, nada, que acá, que no quiere, que es la manzana podrida y toda la cuestión que sabemos, ¿no? Pero obviamente, actualmente hay mecanismos, ¿no? Hay formas de poder lograr que estas personas de alguna manera se alineen. Por ejemplo, hay una teoría que se ha convertido en una metodología que yo utilizo, y inclusive es una certificación, que es la famosa teoría de la conciencia de las relaciones. No sé si han escuchado. Teoría de conciencia, relaciones de Elías Porter. No es Porter del gurú de la competitiva, es otro Porter. El doctor Elías Porter. Es un psicólogo que en los años 60, 70 estudia el comportamiento humano, ¿ya? Y estudia cómo las personas de alguna manera socializan dentro de un ambiente de trabajo o dentro de un proyecto, y sobre eso saca una metodología que es la famosa metodología SDI o SDI, ¿no? Que es traducido, es el inventario del despliegue de fortalezas, el cual te enseña a través de colores, ¿no? Él separa y te dice, mira, él ha detectado que en una organización están los que son rojos, así le ponen, ¿no? Color rojos, los rojos, ¿no? Por el color, ¿ah? No por otra cosa. Los verdes y los azules y los hubs que están al centro. Y él ha creado toda una metodología que inclusive es una certificación, ¿ya? Que te dice que a través de unos test, obviamente, que habría que hacer previamente, y también un poco la experiencia que va a tener la persona, de que los rojos son aquellas personas que siempre están trabajando en base a resultados. O sea, lo que le interesa a ellos son solamente métricas, resultados, dinero, mucha motivación extrínseca, que no está mal, y que las organizaciones también, por los resultados que van a dar estas personas, necesitan. Pero su pensamiento es ese. En cambio, los verdes son más alineados, son más lógicos, más alineados a procedimientos, a procesos. Te dicen, no, que si no está definido el proceso, no vamos a conseguir resultados, que primero son los procesos, que primero es el procedimiento, más de documentar, que también obviamente se necesita y que los proyectos necesitan documentar, sobre todo para el tema de lecciones aprendidas. Y están los azules que te dicen que no, que las personas
son lo primero y que con las personas logramos cosas. Entonces son los más altruistas. Y luego están los hubs que están al medio, que son los que de alguna manera son los que están en el nivel de madurez, ¿no? O son los que están en el nivel de entendimiento que a su vez pueden negociar con cualquiera de ellos. Y entonces la teoría te dice que si tú quieres negociar con un rojo, con uno que siempre ve números, tienes que aprender a pensar como él. O sea, si tú le dices, oye, hay que subirle el sueldo a las personas, él no le va a interesar decir, no, al contrario, bájale el sueldo, porque para mí me merma mi rentabilidad, te va a decir. Pero si tú le dices, oye, sí, no, los resultados son importantes, hay que lograr un resultado a corto plazo, él va a prestarte atención. Y cuando te preste atención, es ahí donde tú le llevas al lado que quieres. Al lado verde, te dice, oye, pero hay que estandarizar, hay que usar el tema de procesos, ¿no? Para que eso nos va a dar mayor rentabilidad. Oye, ¿sabes qué? Hay que capacitar a la gente, mira, mi gente se está comportando, no se está motivando, pero hay que llevarlos a un tema, hay que hacer un team building con construcción de equipos, pero, y entonces lo llevas al medio, o sea, tú como medio lo llevas a la parte donde tienes que negociar con él. Entonces, esta es una de las técnicas, y esto se puede aplicar para lo que tú mencionabas, ¿no? Para el tema de ayudar a las personas a regular su comportamiento, a hacer que se alineen con los objetivos, porque primero te enseña a pensar como él, porque hay que pensar, hay que meterse un poquito, hay que ser un poco psicólogo a veces, ¿no? Sin serlo, ¿no? O sea, sin ser el de recursos humanos que ayude, lo escuche, porque a veces estas personas pueden tener problemas, pueden ser muy buenos profesionales, pero se portan mal, pues son menos tóxicos a veces, y entonces hay que primero pensar por qué, ¿no? Algo los está, entonces hay que pensar, hay que tratar en la medida de lo posible ayudarlo, ¿no? Y esta técnica ayuda mucho a eso. Y así con eso no, si con eso no se logra, ya no podemos perder tiempo, pues, ¿no? Porque el dueño no va a querer, el dueño te va a sacar a ti si es que no lo sacas a las otras personas. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso, pero hay que darle siempre una oportunidad. ¿Qué más? Tenemos dos preguntas más. Una es de Ya. Guillermo Aranda, si estar certificado en el PMI garantiza el éxito de un proyecto. Y finalmente de Freddy Padilla, ¿qué pasos se debe seguir para tener un certificado en PMI? Ya, con respecto a mi primer amigo, no, ningún certificado que yo conozca en el mundo y ninguna certificadora te va a decir y te puede cometer el error de decirte que si tú te certificas con ellos, al día siguiente, pues tú eres ya el más, eres el que ya lo ve todo, el mejor líder y el que va a hacer que no. O sea, en realidad es un paso, ¿no? O sea, la certificación, cualquiera que fuese, te ayuda a estar en un siguiente nivel de conocimientos, a poder comprobar que la gente sepa que tú tienes experiencia en ese tema y que puedes contribuir con nuevos conceptos o nuevas habilidades o nuevas lecciones aprendidas que tú has podido captar y que en la práctica lo puedas aplicar para el beneficio de la organización, ¿no? Y que luego el tiempo lo dirá cuando efectivamente el dueño, ¿no?, de la empresa, el sponsor, vea que efectivamente las cosas han mejorado en los últimos años gracias a lo que tú has implementado, ¿no? Y que la gente ahora es más líder por lo que tú hayas enseñado, de hecho que eso se va a ver después, eso se corrobora mucho después, ¿no? Pero no es que al día siguiente, ¿no? O sea, ni llevando un curso de liderazgo yo y sacándome 20, yo puedo decir que al día siguiente soy líder, porque esto es un proceso, estas habilidades se desarrollan en el tiempo. Contestando a la segunda pregunta, y creo que hay una última tercera que le voy a contestar, hay que escribió Juan José, creo, y con eso creo que terminamos por tema de tiempo. La pregunta anterior, ¿cómo me certifico? Según PMI, para el tema de PMP, hay que tener, desde grado de bachiller, ¿no? Desde el grado de bachiller hay que tener en promedio 5 años de experiencia, más o menos 5 años, entre 3 y 5 años de experiencia, ¿ya? Y que tienes que acumular 4.500 horas gestionando proyectos con papeles, ¿ya? Tener un curso de 35 horas de dirección de proyectos, de cualquier sitio, y dar un examen. Hay que rendir un examen donde el 75% de las preguntas, que son 200 preguntas en 4 horas, el 75% de las preguntas son situacionales, o sea, son como pequeños casitos. O sea, de hecho que tienes que tener experiencia, haber gestionado proyectos. Y el CAPM, que es el junior, que yo le sugiero para mis alumnos de pregrado, que todavía no tienen mucha experiencia, pero los alinea al estándar y les da mayor oportunidad, pues empresas ya
capturan a estos chicos que están certificados como juniors, les genera valor porque ya están alineados. Simplemente es 1.500 horas como miembro de equipo o 23 horas llevando un curso de capacitación de proyectos y dar un examen de 150 preguntas en 3 horas, donde obviamente como son juniors, el nivel del examen es más conceptual, ¿no? Son más conceptos porque lo que busca es alinear conceptualmente en terminologías y en conceptos a los alumnos. Y creo que había una última pregunta de Juan José que acabo de ver en el chat, que él dice, ¿cuál es la proyección de puestos de trabajo para nuestra región? ¿No? Región Junín, todavía me pregunta. A ver, Juan José, región Junín, según los cuadros que usted mencionó, tomando en cuenta los fenómenos, porque esa es ya, obviamente, la pregunta, el cual la voy a contestar, y ya para, creo, cerrar esto. Es una pregunta ya bien aterrizada, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahí habría que haber dos lecturas, ¿no? Antes de la emergencia, ¿no? O sea, hace 2 meses, ¿ya? Yo les decía que las proyecciones de Perú en los últimos 10 años son buenas, escuchen, en el tema de empleabilidad. Yo que estoy metido más de 10 años en el tema de proyectos, puedo decir que el tema de empleabilidad u oportunidades en el tema de proyectos en los últimos 10 años se ha duplicado o se ha triplicado, o sea, porque cada vez hay más empresas que necesitan usar estándares, hay más empresas que necesitan crear estas oficinas de proyectos que antes no lo tenían y necesitan a profesionales en los diferentes rubros, ¿no? Porque el tema de dirección de proyectos abarca todos los rubros, todos los sectores y todas las profesiones, ¿ya? Y dependiendo del rubro de la empresa, necesita a estos profesionales que puedan dirigir, obviamente, sus proyectos. O, como ustedes han visto en una estadística, el tema de tercerización se ha duplicado también. Y ahora hay muchas empresas que subcontratan, ¿no? Que tercerizan porque para ellos son más baratos. Y estas empresas que manejan esas subcontratas, de hecho que necesitan profesionales alineados y especialistas en el tema de proyectos. Eso estamos hablando como, digamos, antes que surgiera la emergencia. Ahora, lo que va a pasar, creo yo, después que esta emergencia, no digo que se va a acabar, la palabra, cuando se normalice, comience a normalizarse progresivamente, y yo calculo que debe ser a partir de mayo, ya, mayo, junio, se normalice el tema económico, ¿ya? Y el tema de empleabilidad y todo lo relacionado a lo que está sucediendo, que usted bien lo sabe, igual que yo creo que no hay que tomarlo como una amenaza. Los riesgos no solamente son amenazas. Si bien es cierto, esto es una amenaza latente que si no tomamos las previsiones nos descuidamos y nos cae y nos echa a la cama y quizás no nos paremos, es cierto, pero también hay que tomarlo como oportunidad, porque una vez que esto se anivele progresivamente, ¿ya? Va a generarse miles de oportunidades nuevas y obviamente los proyectos van a estar presentes porque toda oportunidad necesita de un planteamiento o de un modelo de negocio que luego se va a convertir en un proyecto, que luego hay que gestionar el proyecto y lograr el resultado del producto y que necesariamente vamos a tener que tener gente que nos ayude a gestionar estos proyectos. Así que yo creo que esto que está pasando ahorita, y esto lo digo a todos, es una gran oportunidad de pensar qué nuevos proyectos, qué nuevos trabajos, qué nuevas estrategias, qué nuevos productos, qué nuevos servicios se pueden utilizar cuando esto comience progresivo. Porque a partir de esto, todo esto, lo que hemos vivido y estamos viviendo va a cambiar. Y va a cambiar a nivel mundial, y Perú obviamente, y Junín no es la excepción. Así que hay que estar adaptándonos, hay que volvernos agilistas, ágiles, y pensar en este tiempo que estamos ahorita un poco restringidos, con la tecnología que tenemos a la mano, qué podemos generar como nuevos proyectos para de alguna manera redituar el tiempo que hemos estado internados, digamos, contra nuestra voluntad, por llamarlo así. Ese sería mi mensaje final, y que adelante piensen en la certificación. Muchas gracias. Listo, mis amigos. Rápidamente vamos a dar los resultados del pequeño sondeo que hicimos durante la transmisión. Preguntamos cuál creen que es la parte más importante de un proyecto.
La mayoría respondió que todas las alternativas son importantes, tanto planeamiento estratégico como análisis financiero y el marketing. Y en segundo lugar respondieron el planeamiento estratégico. Preguntamos también si conocen algunas de las buenas prácticas en gestión de proyectos, según el PMI, y la mayoría contestó que no. Y finalmente preguntamos si utilizan el Balance Scorecard para el planeamiento estratégico y la mayoría respondió que no. No sé si tiene algún comentario sobre estos resultados, profesor. Bueno, ha habido resultados diversos, ¿no? Quizás algunas herramientas quizás no se utilicen, quizás por desconocimiento, ¿no? Entonces, pero ahora yo creo que a partir de este webinar y otros más a futuro, yo creo que nuestro público ya está pensando seguramente en estos nuevos proyectos y en estas formas de certificación, ya pueda comenzar a utilizar obviamente estas herramientas y que ellos en la práctica puedan ver que sí funcionan, ¿no? Pero eso lo tiene que determinar ya cada uno, ¿no? Yo le puedo decir que sí funciona, pero hay que vivir, ¿no? Hay que vivir la experiencia y que cada uno corrobore y leer más bien a otras personas que ponen ahí sus investigaciones y colocan ahí sus lecciones aprendidas, que hay un montón, navegando por la red, hay un montón de esto, que podamos un poco leerlos, ¿no? Y que cada uno pueda corroborar que todas estas herramientas o el uso de estas herramientas nos va a permitir o nos ayuda a mejorar, digamos, nuestras actividades, ¿no? Así es. Ok, muchas gracias, profesor Paul, y de parte de la Escuela de Posgrado, gracias por haber participado en nuestro webinar. No se olviden de ingresar al enlace de la encuesta. Las personas que llenen esta encuesta recibirán la certificación digital en un plazo de 30 días. Y si quieren profundizar este y otros temas, los invitamos a solicitar más información del programa de especialización en dirección y gestión empresarial. Muy buenas tardes y gracias por su participación. Hasta la próxima oportunidad. Sí. Sí, Ana,